agradecemos, Señor, porque nos permites un día más, Señor, reunirnos en tu casa, Señor. Un día más, Padre amado, que nos permite, Señor amado, abrir tu escritura, Señor, y buscar, Señor, tu conocimiento, Señor, tu buen consejo, Señor. Te pedimos, Dios bueno, Señor, que nos ilumine, Señor, a través de tu escritura, Señor, y nos permitas, Dios bueno, Señor, absorber, Señor, ese buen consejo, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice dos cosas, hermano. Dice, por lo cual, dice, animaos, dice, unos a otros, dice, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanos, animar es alentar, hermanos, levantar, fortalecer. La escritura, hermanos, nos aconseja que nosotros cuando aconsejemos demos una palabra positiva a alguien, hermano, que está pasando por situaciones difíciles. Que busquemos, hermano, una palabra, hermanos, que va a bendecir sus vidas, que los va a fortalecer, que les va, hermanos, a dar esas fuerzas que a veces, hermanos, ellos necesitan, que les va a quitar, hermanos, cualquier duda. Y les va a permitir, hermanos, mirar que Dios está en medio de la situación. Seguido, hermanos, nosotros nos vamos a topar con personas o con hermanos con problemas. Un consejo, hermanos, bien dado hace una gran diferencia. Sabemos que un consejo, hermanos, mal dado puede hacer un problema aún más grande. Dios quiere que nosotros aprendamos a dar un consejo a conforme su palabra. Y no nuestro entendimiento, no nuestra opinión, sino que mayormente nosotros busquemos dar un consejo, hermanos, apegándonos a la escritura. Que seamos, hermanos, prontos, hermanos, para meditar en lo que es la escritura y podamos, hermanos, meditar en un buen consejo respaldado por la escritura. Que siempre, hermanos, tratemos de sembrar, hermanos, un acercamiento a Dios, en vez de que les demos a veces por su lado, en vez de que nosotros, hermanos, a veces le echemos, por qué no decirlo, más leña al fuego. Cuando alguien, hermanos, por ejemplo, tiene una molestia con alguien, que nosotros, hermanos, les hablemos del amor de Cristo, de cómo Él nos perdonó. Y si alguien, hermanos, tiene un rencor, ellos van a entender, hermanos, que así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, hermanos, ellos empiezan a meditar en ese perdón y empieza, hermanos, a brotar ese perdón cuando alguien tiene un rencor contra alguien. Pero que nosotros nos mantengamos, hermanos, pegados a la escritura. Cuando una persona, nosotros sabemos que cuando una persona perdona, una persona, hermanos, es libre de rencores, de odios, de venganzas. Porque todo esto, hermanos, cuando una persona tiene rencores, todo esto le roba la paz. Todo esto, hermanos, provoca en ellos un enojo, hermanos, que a veces, hermanos, ellos hasta se empiezan a desquitar con los hijos y ni cuenta se dan. En vez de darles cariño, en vez de darles un abrazo, en vez de disfrutarlos, hermanos, ni les sonríen, ni los toleran. Empiezan con una actitud, hermanos, que a veces explotan, y cuando ya explotaron ya ni cuenta se dieron, hermanos, que cayeron en más enojo y más enojo. Una vez me tocó, hermanos, que iba saliendo de un elevador y miré a un señor, no sé si sería su hija o su nieta, no sé, maltratando a una niña, diciéndole estúpida. Una niña de 4 años, estamos hablando de un bebé. Me sentí un poco molesto escucharlo, porque jamás había mirado a alguien hablarle a una bebita así, con ganas de decirle algo, pero pues no se puede. ¿Qué tal si me sale el pastor por ahí? Pero no. Dios quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, llevemos una palabra positiva, una palabra de ánimo, una palabra, hermanos, bien dicha apaga el fuego. Y cuando esto sucede, hermanos, cuando nosotros damos esa palabra, hermanos,
de ánimo a alguien, nosotros estamos empezando a ser formados para ayudar al caído. Me decía alguien una vez: lo que tu vieja necesita es que le des unas buenas cachetadas. Y yo le dije: pues no lo puedo hacer, le dije, porque es tu hermana. Así me decían. Gracias. Porque piensan, hermanos, se les hace fácil, hermanos, dar un consejo. Y nosotros tenemos que meditar en la clase de consejo que va a salir de nuestras bocas. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, antes de que viniéramos a los pies de Cristo, lo que nuestros compañeros nos decían era: júntate conmigo y ni tu vieja te va a regañar, ni te van a decir nada. Puros problemáticos. ¿Qué clase de consejo nos daban allá afuera, verdad? Los compañeros, hermanos, miran a los otros compañeros que se están separando y lo primero que los invitan es que a tomar. Vente, vámonos a una fiesta, y les llegan con cervezas, pensando, hermanos, que con eso van a ayudar al caído. Y los empiezan, hermanos, a invitar, les empiezan a dar malos, extremadamente malos consejos. Que si ellos caen, hermanos, en esos consejos, o si siguen esos consejos, su vida empieza a empeorar, se empieza a complicar todo. Me acuerdo cuando un señor que apenas que estaba, sus amigos fueron y lo empezaron a convencer de que se viniera a Estados Unidos, y le decían: mira, vente a Estados Unidos, le decían, aquí, le decían, los dólares, le decían, se dan en los árboles, le decían, ¿por qué crees que son verdes? Y le empezaban a hablar y lo convencieron, lo lograron convencer de que se viniera. Cuando él se vino, él me platicaba a mí, y llegó aquí. En el momento que él llegó aquí, él se arrepintió de haberse venido. Él se arrepintió de haber llegado aquí, y me platicó por qué. Aquí él llegó y empezó a tener dificultades con su trabajo, conseguir trabajo y lo que le pagaban, porque no era lo que le habían platicado. Él en México, él tenía su casa, tenía su troca, tenía su taxi, o sea, él tenía su buen trabajo y tenía su buen ingreso. Entonces llegó aquí, vendió lo que tenía allá, llegó aquí y se dio cuenta que llegó a batallar. Y decía que se acordaba, y decía que le daban ganas de darse un balazo, nomás porque se acordaba en el error que había hecho por haber escuchado ese mal consejo. Y luego que le doy otro consejo, yo le dije: no es tarde. Y le hace: ni le muevas, porque sí me lo doy, pero estábamos bromeando. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a ser buenos para aconsejar. Hay compañeros, hermanos, que no, fíjate, esto está interesante. Hay compañeros del trabajo que nos van a decir que tu mujer nunca administre tu economía. Y muchos hermanos lo siguen ese consejo. Algunos lo practican ese consejo, donde la mujer, hermanos, no es partícipe de la economía del varón. Cuando el esposo y la esposa, hermanos, unen los ingresos, ahí Dios derrama bendición. Ahí Dios, hermanos, derrama la bendición, porque ahí se empieza a manifestar la unidad. Porque los que dicen eso, hermanos, si nosotros miramos cómo está su economía, no está del todo bien. Aunque la esposa no tenga economía, pero que se unan, hermanos, ahí hay bendición. Porque la mera verdad, Dios bendice cuando se empieza uno a practicar la unidad. La Escritura nos aconseja, hermanos, que nosotros practiquemos la unidad. A veces, hermanos, a nosotros van a llegar preguntas para las cuales nosotros no vamos a tener la respuesta. Y ahí, hermanos, cuando a nosotros van a llegar preguntas donde nosotros no tenemos la respuesta, hermanos, ahí tenemos que ser prontos para escuchar,
y tardos para responder. Ahí sí que tenemos que poner algo en práctica, hermanos, que es muy bueno que hemos aprendido en esta casa. Ahí tenemos que orar para que Dios nos dé la sabiduría para poder entregar una respuesta a alguien, hermanos, que nos llegó con una pregunta medio complicada, porque a veces sí nos van a llegar con preguntas complicadas. Había una hermana que fue con una persona porque su hijo estaba siendo mal influenciado por su padre, estaban separados. Entonces su padre le daba malos consejos al muchacho, al niño, y cuando él regresaba se notaba o se sentía que estaba pasando rebeldía. Entonces ella fue y preguntó a una persona y le dijo: mira, pues lo que vas a tener que hacer es que su padre no lo esté mirando, ya no lo esté mirando. Entonces fue con otra persona y la otra persona le dijo también lo mismo, que su padre, pues sabes que ya no debería estarlo mirando. Y definitivamente fueron consejos que salieron prontos, donde ahí quizás la persona no meditó, no oró y fue rápido para dar un consejo. Un hijo no se le debe privar a ningún padre, y el consejo que le dije yo no lo debería de hacer, porque le dije, si el padre, vamos a decirlo, le dije, si el padre fuera yo, quizás vengo y te lo quito dentro de lo que es quizás legalmente, y eso sería un problema para ti, un problema para el niño, y no. Entonces meditó bien y no optó por alejarlo del padre, sino que habló quizás con él y todo se arregló de otra manera, pero no de esa manera donde el consejo simplemente no era bueno. Por eso nosotros tenemos que ser prontos para oír, tardos para responder, y ahí es donde nosotros empezamos a meditar. Si una respuesta no la tenemos, tenemos que meditarlo en Dios, tenemos que orarle a Dios para que Él nos ayude a ser buenos para aconsejar. No nomás aconsejar, hermanos, a lo rápido. Job, hermanos, pasó una gran calamidad, dice la Escritura. Job tenía, hermanos, cuando él pasó esa gran calamidad, Job tuvo 4 amigos que lo visitaron: Bildad suita, Elifaz temanita y Sofar naamatita. Y el menor de ellos era Eliú, hijo de Baraquel busita. Entonces los primeros 3 eran los mayores y se le puede decir maduros en conocimiento, y el menor, que era Eliú, hijo de Baraquel busita, él lo visitó después. Los mayores lo visitaron primero, y ellos le dieron consejos a Job de lo que él estaba pasando. Job, para los que no conocen la historia, perdió su familia, sus hijos murieron, perdió toda su economía, por qué no decirlo, perdió todas sus riquezas, todo lo que tenía lo perdió, todo. Cayó en enfermedad, su esposa lo dejó, y hubieron 4 amigos que lo visitaron para darle un consejo. Los 3 primeros mayores, que se le puede decir así, maduros, le dieron un consejo que no lo ayudaron, lo condenaron. Fue un consejo mal dado los que ellos le dieron. Dios se enojó por el consejo que estos 3 varones le dieron. Después llegó el menor de ellos a darle un consejo, y vamos a leerlo aquí en la Escritura, hermanos, para que vayamos mirando. Vámonos a Job 32, 3. Vamos ahí para empezar a mirar cómo fue lo que le pasó a este personaje en la Escritura. Job 32, 3.
Dice así, hermanos, 32. 3 dice, asimismo, dice, se encendió en ira contra sus 3 amigos, dice, porque no hallaban qué responder. Ahí estaba Eliú hablando. Aunque habían condenado a Job, dice así otra vez, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado, dice, a Job. Ahí nos está hablando de que los primeros 3 hermanos habían condenado a Job. El consejo que ellos le habían dado a Job no le había ayudado, más que lo había hundido más de lo que estaba. Vámonos al 4 ahí mismo. Dice, Eliú había esperado a Job en la disputa, dice, porque los otros 3, dice, eran más viejos que él. Y luego vámonos hasta ahora, hasta el 22, ahí mismo, 32, 22. Y ahí mismo Eliú hablando, dice, porque no sé hablar lisonjas, dice, de otra manera en breve mi hacedor me consumirá. Lisonjas, hermanos, quiere decir algo con que se intenta ganar la voluntad de alguien o favor de alguien. En pocas palabras, hermanos, ahí nos está dando un consejo de que nosotros no debemos de tratar de darles por su lado a las personas cuando están teniendo un problema. Si es necesario corregirlos, aunque duela un poco, corregirlos para que ellos vayan mirando su error. La palabra debe ser positiva, pero si están en un error, tenemos que, hermanos, esforzarnos por luchar para que ellos puedan mirar su error. Ahora, la escritura, hermanos, nos enseña a ser buenos para aconsejar, dar una palabra sabia, positiva, orarle a Dios. Ahora, ¿estamos listos para alentar a alguien? Sí, pero para edificar a alguien, todavía no, porque la palabra nos dice alentar y edificar. Entonces, edificar, hermanos, significa construir, formar de una persona o un pueblo, o construir un altar o un templo. Entonces, cuando la palabra, hermano, nos dice al principio alentar y edificar, nos está diciendo 2 cosas diferentes. Una palabra es alentarlos y otra palabra es edificarlos. Para entender esto, hermanos, es cómo vamos a edificar a alguien si nosotros no estamos edificados. Entonces nosotros necesitamos dejarnos edificar por las pruebas de Dios para poder edificar a otra persona. Porque les vamos a dar el consejo, pero después del consejo, la palabra quiere que nosotros los edifiquemos también. Pero nosotros tenemos que pasar esa formación, esa edificación, que nosotros estemos bien edificados en lo que estamos hablando, en el consejo que estamos dando. Que si nosotros, hermanos, pasamos por pruebas, por dificultades, por luchas, por lo que sea, y nosotros seguimos buscando de Dios, nosotros estamos dejándonos edificar por Dios. Que si se levanta un problema en la casa, hermanos, no vuelan los cazuelazos ni los chancletazos, hermanos. Nosotros empezamos a esforzar por apagar esa clase de reacciones espontáneas donde a veces, hermanos, uno se le pueden salir los gritos. Y entonces, hermanos, ahí es donde uno empieza a permitir esa formación en nosotros mismos, esa edificación. Entonces, después de que nosotros empezamos, hermanos, ese proceso, entonces nosotros podemos empezar a aconsejar y a edificar a otra persona, porque no nomás podemos darles la palabra de aliento, sino que también tenemos que edificarlos, a que ellos conquisten lo que nosotros también ya estamos empezando a conquistar. No nomás de hablar así de fácilmente, hazle así y así, pero es algo que no conocemos, no funciona. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos dejamos edificar, hermanos, por los buenos consejos, por las buenas predicaciones,
Entonces nosotros, hermanos, podemos edificar al vecino, al familiar, al compañero del trabajo, hermanos, con un respaldo de haber conquistado en esas áreas, hermanos. Que si en los matrimonios, hermanos, están saliendo las mentiras, que por esto o que para lo otro, y hay desconfianzas, hermanos, y hay celos, se empieza, hermanos, se lucha, se propone uno, hermanos, a pagar todo eso. Entonces nos estamos esforzando. Entonces nosotros podemos aconsejar y edificar al que está pasando situaciones similares. Nosotros tenemos que dejarnos formar, hermanos, por las circunstancias que Dios pone en nuestras vidas. Esforzarnos, hermanos, por poner por obra la enseñanza, la escritura, cuando nos dan un buen consejo. Y entonces nosotros podemos esforzar, hermanos, al caído. He mirado a personas, hermanos, que tratan de dar un consejo a veces en el trabajo, y me ha tocado escucharlos. Y les dicen, mira, deberías de hacer esto. Y estamos hablando a personas inconversas de alguien, hermano, que le dice, mira, deberías de hacer esto. Y el inconverso le dice, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para ser como tú? ¿Por qué? Porque ellos están mirando que la persona no está edificada en esto. No son ciegos. Se manifiesta, hermanos. No lo podemos esconder. Cuando una persona no está edificada, la persona automáticamente sabe que solamente está hablando. Siempre van a haber muchas personas que dan el consejo y se quedan sin él. Siempre, en muchas partes, hermanos. Si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a ser honestos, ellos tienen que verlo en nosotros para ellos empezarlo a poner por obra. Si ellos no lo ven, no fácilmente los podemos edificar a que ellos se mantengan en la verdad y no se dejen dirigir por las mentiras. El otro día llegó el vecino, hace unos días llegó el vecino, y le dije a mi esposa, porque me llegó buscando, creo que un sábado, no me acuerdo qué era lo que quería, pero le dije a mi esposa a ver qué decía. Dijo, ahí te anda buscando el vecino. Pero no era un vecino, el borracho, el que les había platicado, era otro. Van a pensar, hermanos, ¿en qué anda el hermano, verdad? No, ese no. No, ese no. Llegó buscándome y le dice, ahí te busca el vecino. Le dije, dile al vecino que digo yo que no estoy. Nomás para ver qué decía. No, le hace, dile tú. No, le dije, estás de crack, estaba bromeando con ella, pero sí. Tuve que salir a ver qué quería el vecino, pero en nuestros hogares, hermanos, tienen que mirar que nosotros no jugamos con las mentiras, que no andamos, hermanos, echando mentiras para esto, para lo otro y cosas así. Entonces nuestros hijos empiezan a mantenerse en la verdad y ellos no contemplan la mentira, ellos no juegan con la mentira. No estoy hablando de una broma, sino que definitivamente ellos no practican la mentira. Pero sí, a veces puede haber una broma, pero que no se mantenga una mentira, que no pase a ser una mentira. Y a veces sí, seguido bromeamos, a veces decimos cosas, pero no así. Pero un día, esto se los platiqué, pero mi esposa sabe que estaba jugando con ella, la agarré y me dijo, oye, ¿sabes qué? Dijo, ya casi viene nuestro aniversario. Ok, le dije, te voy a llevar a un lugar donde nunca has ido. Pero esa vez estaba bromeando con ella. Ya saben algunos lo que voy a decir. Y la agarré de la mano y la llevé a la cocina. Le dije, esta es la cocina. Pero se rió porque ya sabía que estaba jugando. No era serio. Me acuerdo, hermanos, cuando me casé. Porque yo fui cocinero. Entonces yo sé cocinar. De lo mejor, yo sé cocinar. Entonces le pregunté, antes de que nos casáramos, le pregunté, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, pues yo era cocinero, ¿verdad? ¿Cuál es tu especialidad? Que me dice, hot dogs. Hot dogs, dije yo. Pero sí sabía cocinar. Estaba jugando ella conmigo. Me lo cortan. No me va a decir que está en vivo. No, si no, voy a tener que llegar con flores a la casa, y especialmente si está en vivo. No, ya está, sabe que estoy jugando.
Le anticipé esto. Pero es importante, hermanos, que nosotros pongamos por obra lo que aprendemos. Nos estamos dejando edificar. Nos dejamos edificar, hermanos, por la Escritura. Y dejarnos edificar por la Escritura, hermanos, es estar llenos del Espíritu. Estar llenos de la palabra, hermanos, es estar llenos del Espíritu Santo. Y nosotros podemos, hermanos, aconsejar a aquellos que, la mera verdad, a veces necesitan un buen consejo para salir adelante, para tomar una buena decisión, para poder a veces descansar, hermanos. Hablar con experiencias, hermanos, tiene un gran impacto en sus vidas. Hay soldados, hermanos, no sé si han mirado soldados allá afuera que caminan con su uniforme, y algunos les hemos mirado con medallas. Interesantemente, hermanos, hay uno, vamos a ponerle de 1000 o 1,000,000 que traen un uniforme y son falsos. Cuando una persona, hermanos, no se deja formar, es como que si fuera una persona falsa. Y salen estos soldados afuera, salen con su uniforme bien planchado y su nombre y todo, y sus medallas. Y llegan otros soldados y le preguntan: ¿Dónde estuviste estacionado? Le empiezan a hacer preguntas porque quieren mirar si este soldado es genuino, porque a ellos les llega una sospecha a veces. Entonces le pregunta: ¿dónde estuviste estacionado? No, pues estuve estacionado en Miramar. ¿Y quién fue tu capitán? No, pues fue tal capitán. ¿Y en qué año? Y el que es genuino se empieza a dar cuenta que el soldado a veces nomás trae el uniforme y se molestan. Y tienen razón en molestarse, porque les voy a decir por qué. Porque cuando un soldado se pone un uniforme que no es de él, se está poniendo, bueno, le llaman los soldados, está robando valor, está robando como un heroísmo que no le pertenece. Y han hecho muchos videos, hermanos, donde los soldados los confrontan, se enojan y les dicen que se quiten el uniforme, pero muy molestos porque se están decorando con algo que no les corresponde. Es para héroes ese uniforme. Entonces, cuando nosotros empezamos a conquistar, hermanos, en cada área nos esforzamos. No somos perfectos, pero estamos, hermanos, luchando y esforzándonos por hacer esos cambios. Es como una decoración a nuestro uniforme. Cuando nosotros ya después, hermanos, hablamos con las personas, ellos miran ese respaldo y empiezan, hermanos, y nos respetan y ponen por obra el buen consejo. Pero cuando ellos saben, hermanos, se evidencia, hermanos, que nosotros nomás estamos hablando el consejo, que no estamos edificando y estamos tratando de edificarlos, no prestan oído. A veces hasta puede salir mal un consejo, y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde, hermanos, a veces ellos no quieren ni acercarse a Dios. Cuando un hombre, hermanos, está pensando en separarse de su esposa, muchos allá afuera le pueden decir: déjala. Y el hombre puede decir: no, pues sí, se le puede ser fácil al principio. Y dice: no, pues sí, ella por su lado, yo por el mío, un nuevo comienzo, nueva mujer. Y algunos hasta dicen: ratón tierno para gato viejo. Y quieren empezar una nueva vida. Se les hace fácil. Pero cuando a uno, hermanos, le dan un consejo y les dicen: no, basado a la Escritura, hermanos, Dios abomina el divorcio. Y entonces, hermanos, les empieza a dar un consejo, hermanos, que no es así de fácil como ellos piensan una separación. Y les da un consejo, hermanos, siempre acercándolos, hermanos, a la Escritura, acercándolos a Dios. Ellos empiezan a reflexionar, porque allá afuera, hermanos, hay hasta personas separándose que no están ni casados. Entonces están en unión libre y uno les empieza a aconsejar: mira, ¿sabes qué? Dios bendice el matrimonio, pero Dios no puede bendecir la unión libre. Y entonces ahí es donde empiezan ellos a meditar por qué han estado teniendo problemas y dificultades. Porque cuando las personas todavía no se han querido casar, como que todavía los problemas se levantan con mucha facilidad. Y ahí es cuando nosotros llegamos con el buen consejo, hermanos, y les decimos, entonces empieza en sus corazones, ellos empiezan a meditar: quiero la bendición de Dios. Y entonces ahí es donde empiezan a tomar las buenas decisiones. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos empapemos, nos dejemos edificar
y llevemos esa palabra al necesitado, porque sí hay muchos allá afuera, hermanos, que necesitan conocer lo que está escrito. En la casa de Dios, hermanos, aprendemos a ser fieles, aprendemos a ser honestos, aprendemos, hermanos, a dejar malos hábitos. No somos perfectos, hermanos, pero nos estamos esforzando. La Escritura nos dice, hermanos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que busquemos el conocimiento de Dios. Nosotros debemos de inclinarnos, hermanos, a la Escritura para conocer a Dios. Muchos, hermanos, o algunos se alejan de lo que es conocer a Dios por un mal consejo. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo hablaba antes hace años en el pasado, si una cosa yo llegué a repetir es: la Biblia tiene errores. Y yo lo llegué a repetir más de una vez: la Biblia tiene errores. Y si en ese tiempo me hayan preguntado: ¿tú conoces algún error que esté en la Biblia? No. ¿La has leído? Tampoco. Entonces, ¿por qué lo dices? No más porque lo escuché. Pero la Biblia no tiene errores. La Biblia, hermanos, es un libro que no se contradice a sí mismo. Muchos dicen allá afuera que la Biblia está escrita por la mano del hombre y no puede ser perfecta. Pero la Escritura dice que es inspirada por Dios. Y hay maldición para el que le quiera añadir o para el que le quiera quitar. Entonces yo la he leído después de muchos años y no he encontrado que la Biblia se contradiga a sí misma, o no le he encontrado que tenga errores. Este libro es poder para el que lo cree y lo pone por obra. Si nosotros somos hacedores, hermanos, de la Escritura, nosotros vamos a mirar su gloria, vamos a mirar su respuesta, sus milagros. Vamos a ser portadores de su bendición. Hay personas, hermanos, que a veces, hermanos, no se quieren acercar a los caminos de Dios. Y a veces uno les habla y rechazan, y les habla y rechazan. Pero cuando entran en un problema, ahí sí llegan a nosotros y nos dicen: por favor, te pido que si oras por mí, porque mi matrimonio, mi familia se está desintegrando. Y nosotros les decimos: claro que sí, vamos a orar por ti. Pero me doy cuenta que reconocen que en nosotros hay algo, que en nosotros hay verdad, que ahí está Dios con nosotros. Y entonces cuando ellos ya están en el hoyo, hermanos, ahí es donde empiezan a pedir, y nosotros oramos por ellos y sí, los bendecimos y todo. Pero a veces uno dice: ¿por qué se tienen que esperar hasta que llega el problema? Si uno, hermanos, cuando a veces uno les habla, les está hablando a tiempo. Eso es lo que he mirado, que cuando uno les lleva la palabra, Dios les está llevando la palabra antes de que se levanten los problemas. Es como que Dios mira que una tormenta se les quiere levantar, entonces envía a alguien y les lleva esa palabra, ese buen consejo. Pero a veces lo rechazan. ¿Por qué? Porque han tenido ideas o malos consejos que se han quedado en sus corazones, y entonces ellos rechazan a veces el buen consejo. Y entonces ya cuando están en el problema, ahí es entonces cuando ya ellos ya están necesitados de esa palabra. Escuchar los mensajes, hermanos, es un buen comienzo a un acercamiento a Dios. Muchas veces, hermanos, a muchos nos ha pasado esto, que cuando hemos orado por una persona que está extremadamente problemada, que definitivamente no ha podido ni dormir, a muchos nos ha pasado esto. Llegamos, oramos por ellos y nos dicen al día siguiente: hasta que pude dormir. No sé por qué les pasa eso, por qué pasamos por esa experiencia, pero eso es algo que nosotros hemos mirado. Yo voy terminando, hermanos.
Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos de bendición a los necesitados. Que nosotros les brindemos, hermanos, esa palabra que los levanta. Pero también, hermanos, que busquemos, hermanos, el edificarlos. Hay veces que personas dicen: ¿cómo va a ser posible que Dios te pueda dar una palabra, una respuesta a través de lo que está escrito? La Escritura nos ayuda a acercarnos a Dios. La Escritura nos dice cómo es el corazón de Dios, lo que le agrada a Dios. Había una persona que amaba salir a predicar la palabra de Dios con todo su corazón. Él agarró a su familia, agarró a su esposa, agarró a sus hijos, y ellos salían y predicaban la palabra de Dios. Pero algo empezó a pasarles, que las personas le empezaron a tirar piedras. Le tiraban piedras a él, a sus hijos, a su esposa, y él iba con su carretilla, donde él traía una bocina, donde él predicaba el evangelio, hablaba la palabra de Dios al necesitado. Pero él tenía un problema. Él necesitaba una respuesta. Él no quería dejar de seguir predicando la palabra. Él no quería parar de anunciar la palabra de Dios. Entonces él necesitaba una respuesta. Cualquiera le podía decir: la respuesta es: deja de predicar la palabra y ya no te van a molestar. Le gritaban, lo insultaban, quizás lo escupían, pero él quería continuar. Entonces él quería una respuesta. ¿Cómo era que esto iba a parar? Ni los expertos, ni los estudiados, ni quizás los mejores científicos le podían dar una respuesta. Pero él se inclinó a Dios y Dios le dio la respuesta. Y cuando te diga qué respuesta Dios le dio, te vas a dar cuenta que solo pudo haber venido de Dios. Dios le dijo que pusiera la bandera de su patria en la carretilla. Este hermano se llama Jonás, es muy humilde, de la ciudad de Guatemala. Creo que lo pueden encontrar en YouTube. Le dijo: pon la bandera de tu patria en la carretilla, azul y blanco. Ok, dijo, pero pues esto ¿qué va a ser? Dijo, la bandera en una carretilla, ¿qué va a hacer esto? Cuando él la puso, cuando él obedeció a Dios y la puso, lo empezaron a felicitar. Ya no le tiraban piedras, ya no lo insultaban, ya no lo escupían, porque a las personas se les ha enseñado a respetar la bandera. ¿Quién le podía dar la respuesta más que Dios? ¿Por qué nos ponemos sobre nuestros pies? Y le damos gracias a Dios, porque de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia, de Él vienen las respuestas para nuestras preguntas, para nuestras pruebas, nuestras aflicciones, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Pero su escritura es poder de Dios. Le damos gracias, Padre amado, porque tú, Señor, eres quien nos está llenando, Señor, de sabiduría, de conocimiento. Queremos, Señor, conocer tu corazón. Enséñanos, Padre, a ser prontos para oír y tardos para responder. Que meditemos, Señor, en lo que va a salir de nuestras bocas. Que seamos de bendición a aquellos, Señor, que están necesitando una palabra, Señor, de parte tuya. Te pedimos, Padre amado, Señor, por los que nos están mirando, Señor, que derrames bendición sobre sus hogares. Gracias te damos, Padre amado, porque tú, Señor, eres quien nos guía. A ti, Señor, atendemos, Señor, buscando, Señor, una respuesta, Señor. Y tú, Señor, nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor, y nos permites mirar, Señor, tu respuesta, tu buena voluntad y tu buen consejo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu presencia, Señor, por tu bendición, Señor. Con esa paz damos el lugar a nuestro pastor.
Gracias, Señor. Una palabra muy especial. En Colosenses 5:11 dice: alertaos los unos a los otros y edificaos. El consejo, la bendición, sobre todas las cosas el amor de Dios. Pero encontré una palabra aquí en Efesios 4:29. Es cierto, cuando hay alguien que tiene problemas muy difíciles, cuando estamos pasando momentos de que necesitamos una palabra del Señor, y Dios usa un vaso y lleva la palabra a tiempo, pero muchas veces cerramos nuestros oídos y no entendemos. Ya cuando vemos que verdaderamente que eso se está empeorando cada día, volvemos a clamar y decimos al Señor que mande a alguien. Yo creo que esto es muy importante para poder entender, porque la palabra dice, para cuando Dios nos mande a edificar a una familia, a un hombre, a una mujer, a una joven, dice 29, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según sea el momento, para que imparta gracias a los que le escuchan. Realmente este es algo muy importante, porque hablaba el hermano, matrimonios, jóvenes, que andan buscando verdaderamente una palabra de Dios. Andan buscando verdaderamente a alguien quien les hable la palabra. Yo creo que nosotros como iglesia, hijos de Cristo, tenemos que ser tardos para hablar. Muchas veces por oír algo que no es bueno para nuestras vidas, dice el hermano, primero la palabra nos apaga, nos desanima. Y cuando llega la oportunidad de que Dios usa un vaso, dice que toda palabra sea buena para edificación, iglesia. No vamos nosotros a echarle, como dijo el hermano, más leña al fuego, no, sino tratar de que Dios tome el control del problema, la situación del momento. Por muy difícil que sea, Cristo es la respuesta. Así es que, iglesia, llévense esta palabra en su corazón, y como dijo el hermano, el apóstol Juan dice que conoceremos la verdad, y esa verdad está en nosotros, porque Cristo así la dijo. Y así es que, iglesia, esta palabra, primeramente le damos gracias por la palabra, le damos gracias, Señor bueno, por tu vaso que usaste esta noche, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablándonos de muchas maneras. Gracias, porque sabemos que a eso fuimos llamados, Señor, para edificarnos unos a otros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bueno, Señor, bendice a tu pueblo, llévalo con bien, bendice a cada familia, Señor, a cada joven, a cada niño, y con esta bonita paz y con esta verdad nos vamos a casa, Señor, porque somos testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendiciones.